pero particularmente ahora nos vamos a referir al papel que ha jugado la ciencia, al papel que juega el conocimiento científico, en particular que juegan las matemáticas en la influencia que tiene en la educación y muy especialmente la noción de complejidad. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco sobre ciencia, sobre esta conexión que se da entre la naturaleza y la complejidad. Vamos a retomar algunas ideas de la conferencia que generosamente nos compartió el doctor Raúl Naranjo el día de ayer. Vamos a hablar también del universo, de la materia, para pasar al tercer punto, que es la complejidad de la computación, y finalmente la lógica, los sistemas y el pensamiento. Bueno, de inicio podemos hablar que en cierta medida se da esta conexión de manera muy natural entre la complejidad y la naturaleza. Podríamos decir que en cierta medida la naturaleza esconde en su simplicidad una complejidad, o que la complejidad aparente en la naturaleza en realidad se basa en elementos simples. Cuando nosotros vemos una hermosa imagen como la que aparece ahora del universo, cuando tratamos de entender cuál es nuestro origen, cuando tratamos de entender cuál es el espacio que nosotros ocupamos en el universo, creo que en gran medida nos acercamos a esta noción de la complejidad. Y el ser humano, desde sus inicios, se ha hecho este cuestionamiento. Si nosotros recordamos, desde la época griega, con uno de nuestros más grandes pensadores, Aristóteles, el propio Aristóteles se cuestionó sobre cuál sería el lugar que ocupa el ser humano en el universo y cuál era particularmente el modelo que trataba de describir cómo era el universo. Ese modelo que Aristóteles propuso es más o menos semejante al que aparece ahora. Y sabemos que este modelo hoy en día no es así, hoy en día tenemos más conocimiento sobre ello, pero en su momento Aristóteles creía que este modelo geocéntrico planteaba justamente a la Tierra en el centro del sistema solar, y podemos observar cómo la Luna, como Mercurio, como Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, pues se movían alrededor de la Tierra. Se generaba un modelo, pues, en base a la observación, en base a un modelo aparente, podríamos decirlo, del sistema solar. Sin embargo, estudios posteriores, trabajos importantes, varios siglos después, basados en las observaciones de Tycho Brahe, Nicolás Copérnico propone algo muy diferente. Es Copérnico quien se da cuenta que es más bien la Tierra quien gira alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra. Un poco semejante al modelo del sistema solar que hoy en día conocemos. Y así entonces, es así que a través de movimientos circulares casi perfectos, la Tierra va girando alrededor del Sol. Este modelo que hemos llamado el modelo heliocéntrico. Sabemos hoy en día que hay otras teorías para explicar justamente los modelos del sistema solar y los modelos del universo, ¿sí? Y gran parte se debe a la aportación que hizo el filósofo francés, también matemático, René Descartes. René Descartes, que nos escribió de muchas cosas muy interesantes. Nos habló del método de una de las primeras visiones del conocimiento científico. Pero también René Descartes fundó los elementos básicos para desarrollar la geometría analítica, esa combinación entre geometría y álgebra que estudiamos en nuestros cursos de educación media superior y superior. Pero también René Descartes es el primero que trata de modelar el movimiento de un objeto. Es René Descartes quien va a definir la noción de momento lineal o de cantidad de movimiento. Y si recordamos en nuestros cursos de física, René Descartes nos dice que la cantidad de movimiento no es otra cosa más de que la masa por la velocidad a la que se mueve un objeto.
Descartes entonces nos dice que si nosotros conocemos la masa y la velocidad a la que se mueve un objeto, podemos entonces conocer su cantidad de movimiento. Podemos describir el movimiento que tiene ese cuerpo, que tiene esa partícula. Leibniz, William Goldfredo Leibniz, quien aparece en esta imagen, es otro de los grandes matemáticos que va a dar conocimientos a la física. Leibniz es muy conocido por su trabajo en el derecho. Recordemos que era un gran abogado, pero también es conocido por su contribución al desarrollo del cálculo diferencial e integral. Y ahora me permito platicarles que también en la física tiene un impacto importante. Es Leibniz quien va a definir la noción de trabajo, ese trabajo que entendemos por la fuerza aplicada a un objeto que es desplazado. Fuerza, ¿se acuerdan ustedes? Por desplazamiento. Leibniz entonces considera que si sabemos cómo se desplaza un objeto, que si sabemos la fuerza que se aplica a un objeto, entonces podemos conocer su trabajo. Y su trabajo es una forma, es un modelo para expresar cómo se mueve ese objeto. Ya en el siglo XVIII, el gran cuestionamiento era poder relacionar las observaciones astronómicas que por una parte había desarrollado John Kepler, cuando se da cuenta que hay una fuerza que atrae a los planetas hacia el Sol, que hace que giren en órbitas elípticas. Y por otro lado, esa fuerza de atracción de los cuerpos al centro de la Tierra que va a descubrir y que va a describir Galileo Galilei. Entonces, Isaac Newton, posiblemente el más grande pensador de todos los tiempos, se encuentra en la encrucijada de considerar qué elementos de la física puede utilizar para describir el movimiento. Y sí, por una parte, la noción de trabajo de Leibniz, por otra parte, la noción de cantidad de movimiento de Descartes. Isaac Newton elige basarse en el trabajo de Descartes. Esto principalmente debido a una controversia personal que ya se había afincado con Leibniz por el desarrollo del cálculo integral y diferencial. Newton entonces va a considerar la cantidad de movimiento y se va a cuestionar qué ocurre cuando la cantidad de movimiento varía con respecto al tiempo. De ahí es de donde surge su concepto fundamental, ese concepto que aparece en las leyes del movimiento y que fue fundamental en los principios matemáticos de filosofía natural. Sí, me estoy refiriendo al concepto de fuerza. ¿Sí? Esa fuerza con la que explica el movimiento de los objetos y que la define como el producto de la masa por su aceleración. Y que después logra generalizar no solamente a los objetos en la Tierra, sino para todos aquellos objetos existentes en el sistema solar. La fuerza gravitacional Fg, entendida por esa constante gravitacional por el producto de las masas de los dos cuerpos e inversamente proporcional a la distancia que los separa al cuadrado. Pues esta fórmula, estas dos concepciones de fuerza que Newton escribe, se van a convertir en elementos fundamentales para poder comprender la física del siglo XVIII y además no solo eso, toda la mecánica clásica. El trabajo de Newton es extraordinario porque con ello logra describir el movimiento de los objetos. Este trabajo de Newton en el siglo XVIII nos da ese primer momento histórico, tal vez, en el que parece ser que el ser humano entiende al universo, en el que parece ser que estamos finalmente comprendiendo cómo es el mundo. Posteriormente a ello surgen las leyes de conservación para la energía, para la materia, y entonces todo parece que concuerda en ese universo mecánico. Sin embargo, va a aparecer la noción de complejidad. ¿Y cómo es que aparece esta noción de complejidad en la física? Pues aparece de manera muy semejante con los trabajos de Copérnico con respecto al conocimiento que se tenía ya desde Aristóteles. Es decir, aparece
como un cambio drástico en la manera de pensar y de entender el universo. Aparece justamente cuando parece que ya comprendemos algo, pero después redescubrimos que lo que conocemos de ese algo es realmente muy poco. Así es que en la segunda década del siglo pasado empiezan una serie de cambios importantes. Cambios que por una parte aparecen en las conversaciones de estos dos personajes muy famosos en la física, Niels Bohr y Max Planck. Así es como surge la física cuántica. Con los trabajos de Heisenberg, los trabajos de Erwin Schrödinger, se va a fundamentar una nueva noción de la física. Una noción donde, por cierto, la materia, eso que nosotros entendíamos por materia, no logra comprenderse a cabalidad. Donde nos damos cuenta que esa materia, disculpen, al parecer sus micrófonos están encendidos y generan interferencia. Muchas gracias. Ok, doctor, disculpe. Sí, gracias, muy amable. Erwin Schrödinger, justamente este trabajo de Erwin Schrödinger, de Heisenberg, de Max Planck, de Niels Bohr, van a crear esta noción que es muy importante de mencionar. Porque hasta el conocimiento que se tenía de la mecánica clásica newtoniana, una de las características fundamentales del conocimiento científico era la predictibilidad. Parecía que el conocimiento científico inclusive tenía la capacidad de poder predecir cómo fuese un determinado fenómeno. Pero este nuevo campo de la física, la mecánica cuántica, nos revela incertidumbre, nos revela que no podemos en muchas ocasiones conocer qué es lo que va a suceder en un determinado fenómeno. Y que inclusive la propia observación del fenómeno puede interferir en el mismo. Este cambio tan importante nos habla de un indeterminismo en el conocimiento científico. Podemos aproximar, podemos estimar, pero no podemos predecir. Y entonces nos habla justamente de los límites del conocimiento científico en la física. Y ahí aparece nuevamente esta noción de complejidad, porque parece ser que algo entendemos, pero cuando justo parece que lo hemos entendido, descubrimos que no entendemos lo suficiente. Otro cambio importante, también a principios del siglo pasado, aparece, ahora no desde el punto de vista de un nuevo campo como la mecánica cuántica. Ahora voy a referirme a la mecánica relativista. Uno de los personajes, si es que el personaje más famoso del siglo pasado, ahí lo tenemos, Albert Einstein. Albert Einstein, quien va a desarrollar en 1905 una serie de 3 trabajos fundamentales que van a cambiar la física de ese siglo. Einstein, que va a descubrir que no tiene sentido para el universo el concepto de materia o de masa constante. Que no tiene sentido, que no se cumple esta noción de que la materia es una constante. Que no se cumple esta noción de que el espacio y el tiempo sean constantes, sino que son más bien relativos. Y que de hecho, cuando nos referimos al espacio-tiempo, estamos hablando de un mismo objeto físico visto de 2 formas distintas. Albert Einstein, que va a relacionar la noción de la energía con la materia y que va a generar un cambio sustancial en la manera de pensar. Sin embargo, podemos ubicar esta corriente relativista en una posición de la física todavía determinista. Las investigaciones de Einstein van a hacer que hasta los años 50 asumamos que ya entendemos un poco mejor el universo, que ya entendemos mucho mejor el mundo en el que vivimos. Hasta que va a aparecer este gran físico de mitad del siglo pasado. Para algunos de sus conocidos, siempre malhumorado y en muchas ocasiones desquiciado, Fritz Zwicky.
Fritz Zwicky se va a interesar por un fenómeno que el día de ayer explicaba justamente en la conferencia. ¿Cómo es que evolucionan las estrellas? ¿Cómo podemos calcular la masa de una estrella? Una pregunta muy interesante, porque entonces nosotros estamos acostumbrados en nuestra cotidianidad que tenemos un instrumento para medir la masa. Pero ¿cómo calculamos la masa del Sol? ¿Cómo calculamos la masa de la Tierra? Bueno, hay ecuaciones para hacerlo. Fritz Zwicky utilizó estas ecuaciones para tratar de modelar la cantidad de materia que tenían diversas galaxias. Y se dio cuenta que en muchas ocasiones las observaciones astronómicas experimentales no coincidían con los resultados de los modelos teóricos en la física. A pesar de ello, no fue lo suficientemente escuchado hasta que en los años 70, Jeremy Ostrander y James Peirce, ambos ganadores del Premio Nobel de Física, van a descubrir que había limitaciones en lo que llamaban en ese entonces el modelo estándar del universo. Y gran parte de esas limitaciones se debían a que al parecer no estábamos comprendiendo la materia. Es decir, lo que entendemos por materia, eso que hemos aprendido desde la educación básica, que la materia está compuesta por moléculas, que las moléculas están compuestas por átomos, que los átomos están compuestos por un núcleo que tiene protones y neutrones, y alrededor de ellos están los electrones. Pues eso es muy interesante, pero eso no representa toda la materia del universo. Hay materia del universo que no es así, que no es bariónica. Esa es la gran pregunta que surge en los años 60 en la física. No entendemos qué es la materia. Y entonces, Vera Rubin, la profesora estadounidense, va a empezar a investigar y va a descubrir que al parecer esa materia que no conocemos, esa materia que desconocemos, que por cierto hoy en día le llamamos materia oscura, es de una naturaleza muy diferente a la materia que nosotros comúnmente llamamos bariónica o que está pues finalmente conformada por moléculas, por átomos, protones, electrones, neutrones y otras más partículas en su interior. Es decir, no entendemos la materia y sin embargo, los trabajos de Vera Rubin son fundamentales porque nos permiten identificar que el 96% del universo observable es de este tipo de materia que no conocemos. Vean qué interesante. En la física parece que conocemos, pero justo cuando parece que conocemos, descubrimos que no conocemos lo suficiente. Ahí aparece de manera natural la noción de complejidad. Ahora, en esta primera aproximación a la complejidad, hemos hablado de la complejidad desde el campo de conocimiento de la física. Pero la complejidad no solamente aparece en la física, la complejidad también aparece en la computación, ¿sí? En las ciencias computacionales, ¿sí? Desde ahí se puede estudiar a través de la clasificación de los problemas computacionales, de acuerdo a su dificultad, y de hecho podemos describir diversas clases de complejidad. Ahora, un problema se dice que es inherentemente difícil cuando su solución requiere de una cantidad significativa de recursos computacionales sin considerar el algoritmo que se utilice. La teoría computacional surge en sus inicios, en primera instancia, en los trabajos de Alan Turing, en segunda instancia, con los trabajos de John von Neumann. Alan Turing, que va a desarrollar la concepción de máquina finita, y John von Neumann, que va a desarrollar algunos de los primeros modelos computacionales, de las primeras computadoras. ¿Qué es lo que hace la teoría de la complejidad computacional? Lo que hace es introducir modelos matemáticos. ¿Para qué? Para el estudio de problemas, para poder cuantificar los recursos necesarios para resolverlos. Y dos aspectos que son muy importantes en una computadora, en un problema computacional, es el tiempo, cuánto tiempo requiere, y la memoria, la capacidad de memoria.
Podríamos decir que una de las metas más importantes de la teoría computacional es poder saber cuáles son los límites, qué se puede hacer en una computadora y qué no se puede hacer. Algunos de los trabajos iniciales, como ya había mencionado, se deben a Alan Turing en 1936 y otros a Harmanis y Sterz en los años 60. En 1965, Edmonds, por ejemplo, dio una definición muy interesante. Un buen algoritmo cuando el tiempo de ejecución es acotado por un polinomio. Y esto va a permitir hablar de un concepto que vamos a revisar en un momento más, que es la noción de NP completo. Ahora, ya a finales de los años 60, Cobb y Lewin van a probar que existen problemas que son importantes para la ciencia y que además son NP completos. En los años 70, por ejemplo, Karp va a demostrar que hay problemas en la matemática, de hecho, problemas en la combinatoria, que pueden ser caracterizados con la computadora y que son además NP completos. Bueno, pero entonces, ¿de qué hablamos? ¿Cuáles son las clases de complejidad? Pues una clase de complejidad es un conjunto de problemas que poseen la misma complejidad computacional. Por ejemplo, la clase contiene a todos los problemas que son solubles en un tiempo polinomial por una máquina de Turing determinista. La clase P juega un papel importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque P es invariante a todos los modelos de cómputo que son polinomialmente equivalentes a una máquina de Turing determinista. Porque P corresponde a la clase de problemas de manera realista que podemos resolver finalmente en una computadora. Ahora, la clase NP consta de todos los problemas verificables en un tiempo polinomial. Y esta pregunta muy común, cuando NP es P, siempre es una pregunta importante en el campo de la computación. ¿Por qué? Porque implica finalmente que cualquier problema polinomialmente verificable sea finalmente polinomialmente decidible. Ahora, la noción de complejidad aparece de diferentes maneras. Hay trabajos muy interesantes de Kolmogorov, donde definen justamente a la complejidad de un objeto finito por el tamaño más pequeño del programa informático que permite reproducir ese objeto. Ahora, la complejidad también nos permite estudiar tanto las clases de complejidad como los algoritmos. Por ejemplo, un algoritmo no determinístico es un algoritmo que consta de dos fases: suponer y comprobar. Pero además, asume la idea de que un algoritmo no determinístico hace siempre una suposición correcta. Para esto hay dos procesos, de resolución y de reducción. Por ejemplo, si A y B son dos problemas, decimos que A se reduce a B si solamente si A puede resolverse en un tiempo polinomial usando un algoritmo en tiempo polinomial que resuelve a B. Y esto nos permite hablar de un teorema muy interesante. Todo problema NP se reduce al problema de satisfacibilidad. También nos permite estudiar el teorema de Cook. NP es P si solamente si el problema de satisfacibilidad es un problema P. Y creo que uno de los ejemplos más bonitos que podemos encontrar es el problema de la optimización de una eneada. Pongo este como un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos optimizar una eneada. Y para un número entero C mayor que 1, este problema de optimizar la eneada consiste en determinar si existen otros enteros, C1, C2, C3, tales que el producto de todos esos enteros es finalmente C. Pero además no solo eso, queremos que la suma de esos Cs sea la mínima posible. Pues este problema lo podemos asociar a otro problema. Por ejemplo, el problema del número primo, que consiste en determinar si un número C es primo o no. Si ustedes recuerdan, hay un teorema, el teorema fundamental de la aritmética o el teorema de la factorización única, que nos dice que todo número entero positivo se puede escribir como el producto de números primos o como el producto de potencias de un número primo.
De esta manera podemos observar una relación entre estos dos problemas. El problema del número primo se reduce finalmente al problema de optimización de una eneada. Es decir, si resolvemos el problema de optimización de una eneada, entonces resolvemos el problema del número primo con un número n de pasos. En este sentido, podríamos decir que el problema de optimización de la eneada puede resolverse de manera polinomial y entonces el problema del número primo también podría resolverse en un problema polinomial. Sin embargo, hay un detalle importante en este ejemplo, y es que el problema de optimización de la eneada es un problema hasta este momento no resuelto en términos generales. Bueno, ahí tenemos entonces un caso. Ahora también podemos hablar de reducción. Un problema A es NP cuando A pertenece a la clase NP y todo problema NP se reduce a A. Esto nos permite pasar al teorema principal. El problema de satisfacibilidad es finalmente un problema de NP completo. Bueno, de hecho, Karp lo escribió ya en los años 80. Si cualquier problema NP completo puede resolverse en un tiempo polinomial, pues entonces NP es igual a P. Esta perspectiva anterior, esta perspectiva computacional, seguramente ya nos hizo reflexionar cómo el concepto de complejidad aparece no solo en la física, sino también aparece finalmente en las teorías computacionales. Observemos algo muy interesante, algo sumamente interesante que sucede justamente también en el estudio de la naturaleza. Esta hermosa imagen, por cierto, es una imagen de las playas de la ciudad, del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Observemos las ondas que se forman en la arena junto al mar. Si ustedes caminan, tienen el privilegio de caminar junto a ese mar, van a poder observar cómo el choque de las olas genera una ondulación que se forma entre el agua y la arena. Pero además hay otras ondas que forman parte de las olas. Pues yo les podría anticipar que en esta imagen, en esta hermosa imagen, encontramos la noción de complejidad en muchos sentidos. Esta complejidad que resulta de repetir patrones simples establecidos. La complejidad en la simplicidad. Y que forma parte, debo decirlo, de nuestra vida cotidiana, que forma parte de muchos de los procesos donde nosotros como seres humanos formamos parte de esta noción de complejidad. La noción de sistema complejo, esa noción de sistema complejo que aparece de forma natural en la naturaleza, en la ecología, en la biología, en las ciencias ambientales podemos identificar la noción de complejidad, la noción de sistema complejo. Cuando hablamos de este proceso tan básico, la evaporación, la condensación, la precipitación. Esto que aprendemos en esta bella imagen de un texto de educación primaria, ahí tenemos la imagen de un sistema complejo. Pero más aún, si nos interesa hablar de un sistema complejo, podemos también estudiar el sistema del cuerpo humano. El sistema óseo, el sistema respiratorio, el sistema muscular, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso. Son ejemplos de un sistema complejo. Y aún lo podemos complejizar más, porque si unimos todos estos sistemas, lo que tenemos es al cuerpo humano y además con vida. Eso es un sistema complejo. Podemos hablar también de un sistema en un término mucho más amplio. Por ejemplo, un sistema biológico con diferentes niveles de organización.
desde lo subatómico hasta lo atómico, hasta lo molecular, hasta lo macromolecular, hasta pasar al organelo. Observen, por favor, hasta lo macromolecular, hasta ese punto podría no tener vida. Después tenemos elementos con vida que hacen que sea aún más complejo. Los organelos, las células, los tejidos, los órganos, los aparatos, los sistemas, los individuos, las poblaciones, la comunidad, los ecosistemas, la biosfera. Todos estos son sistemas complejos. Bertalanffy, un ingeniero que fue de los primeros que habló de la noción de complejidad, pero desde la perspectiva sistémica, desde la noción de sistema, con un impacto muy importante en el ámbito de la biología, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la sociología, porque también la sociedad es un sistema complejo. Bueno, entonces estamos hablando de física, estamos hablando de computación, estamos hablando de ciencias ambientales, de biología, para pasar ahora a aspectos que también tienen que ver con la complejidad, pero desde otra visión, desde la visión de la lógica, de los sistemas y del propio pensamiento humano. En esta imagen tenemos dos grandes ejemplos del pensamiento clásico. Tales de Mileto del lado derecho, que es posiblemente uno de los primeros pensadores, de los primeros filósofos más antiguos, los antiguos griegos, que se cuestiona sobre la verdad, que se cuestiona sobre la demostrabilidad, que se cuestiona sobre la validez de un determinado argumento. ¿Cuándo algo es verdad? ¿Cuándo una afirmación es verdad? ¿Todas las afirmaciones son verdaderas? Tal vez no. Pero entonces, si no son verdaderas, podemos demostrar si las afirmaciones son verdaderas o no. ¿Bajo qué supuestos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué métodos? Bueno, Aristóteles, quien aparece del lado izquierdo, creía justamente que a través de la lógica se puede alcanzar la velocidad y que la lógica particularmente es la teoría de la demostración. La teoría que nos da esos elementos para demostrar la verdad, la validez. Alan Turing, de quien ya hemos platicado en esta conferencia, también nos habló de la noción de verdad y la ligó directamente también, en este caso, a la noción de cómputo, a la noción de cálculo. Cantor, George Cantor, Giuseppe Peano, que nos hablaron y que nos ampliaron sobre la teoría de conjuntos. Frege, quien desarrolló el sistema lógico que aún utilizamos, que aún aprendemos en la educación media superior, la lógica proposicional. Quien le dio a la lógica proposicional una escritura tal como la que utilizamos hoy en día, como un sistema, por una parte, lingüístico, semántico, sintáctico, con reglas de interpretación, con reglas de escritura, con reglas de deducción. Pero muy probablemente esta imagen representa dos maneras de pensar sobre el conocimiento en la lógica. Bertrand Russell, ganador del Premio Nobel, por su contribución a la literatura, a la filosofía, pero que a principios del siglo pasado escribe, junto con Alfred Weichert, el Principia Matemática, donde trataba de reducir que todo pensamiento científico podía reducirse finalmente al pensamiento lógico, a la lógica clásica, donde trataba de demostrar que la lógica clásica tenía la capacidad para poder discriminar sobre la verdad, sobre la fuente del conocimiento. Y del lado derecho tenemos a Kurt Gödel, que en los años 30 va a demostrar que en las matemáticas, que en la lógica, hay afirmaciones indemostrables. ¿Qué significa que sean indemostrables? Significa
que simplemente no tenemos los elementos para poder decir si son verdad o si son falsedad. Kurt Gödel entonces nos manifiesta, nos muestra que el pensamiento lógico tiene también límites, que el pensamiento matemático tiene límites. Así como también ya hemos platicado sobre las limitaciones del pensamiento en la física, las limitaciones en el pensamiento en la teoría de la computación. Y surge entonces nuevamente esa noción de complejidad. Esa noción de complejidad porque entonces vean la dificultad que tenemos para poder describir la realidad que vivimos. Vean la dificultad que tenemos para simplemente saber qué es la verdad. No es una tarea simple. Hintika, Van Petten, algunos de los autores que hoy en día hablan de las lógicas contemporáneas, de las lógicas modernas o neoclásicas. Por un lado tenemos la lógica doxástica, la lógica epistémica, que nos habla cómo el pensamiento se va construyendo, sí, por procesos racionales, pero también por nuestras propias creencias, por nuestros propios sistemas de creencias que nos van construyendo a través de los medios culturales. John von Neumann y Virchow, del otro lado, los creadores de la lógica cuántica. Von Neumann, con un trabajo fundamental desde luego, en el ámbito de la computación, pero que también va a desarrollar lógica y particularmente va a tratar de utilizar esos conocimientos, esos saberes que venían de la mecánica cuántica para hablar no solamente de los fenómenos de la física, sino también utilizarlos como un recurso para cuestionarse sobre la verdad. Todas estas ideas, lo que hemos platicado que ocurre en la naturaleza, lo que hemos platicado que ocurre en los modelos sobre el universo, en la teoría computacional, en los sistemas vivos, en la lógica, finalmente es interpretado en una obra que se considera una obra ya clásica en la literatura. El pensamiento complejo o la complejidad, escrita por el sociólogo Étienne Morin. Este sociólogo francés, que lo que hace es tratar de traducir todas estas ideas, algunas de estas ideas que hemos tratado de dialogar esta mañana, para finalmente decirnos que entonces, si la ciencia cambia, si la ciencia se transforma, si la ciencia está en una constante crítica y cuestionamiento sobre los saberes, sobre los fundamentos del pensamiento, de la verdad, del entendimiento humano, pues entonces también la educación tendría que establecer esa crítica, ese cuestionamiento, ese diálogo. Y entonces cuando hablamos de la educación desde la complejidad, debemos de entender la complejidad como ese mecanismo que nos incita a cuestionarnos sobre cómo nos educamos, a cuestionarnos sobre la verdad, a cuestionarnos sobre la propia construcción del conocimiento que recibimos en nuestros procesos formativos. Educar en la complejidad implica entender cuál es nuestro papel en el mundo y darnos cuenta que ciertamente el mundo no gira alrededor de nosotros, pero los pequeños cambios que nosotros podemos hacer a nuestra vida y a la vida de las personas que se encuentran cercanos a nosotros, que son influenciados por nosotros, puede generar un cambio importante. Y entonces esto nos lleva a un cuestionamiento ético que Morin se hace. ¿Cuál es el cambio que buscamos? Decimos que queremos una sociedad con solidaridad, con altruismo, con empatía. Decimos que queremos que nos escuchen. Pues entonces tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a dar más empatía. Tenemos que aprender a ayudar más. Tenemos que aprender a cuestionarnos sobre la verdad, sobre el cambio, porque el cambio es finalmente lo natural.
Bueno, pues estas son las ideas entonces que quería permitirme platicar a todos ustedes, tratando de hablar desde esta perspectiva un poco de carácter histórica sobre cómo va surgiendo algunas de las nociones de complejidad. Y bueno, quedó